de la determinación de la renta líquida imponible, pero obviamente la paso un poco más rápido, ya, porque son la renta de las empresas, y vamos a incorporar algunas cosas que son novedosas, ya, algunas cosas que fueron incorporadas con la ley 21.210 y que es la posibilidad de que cierto tipo de contribuyentes tributen o determinen su base imponible afecta a primera categoría de una manera distinta a la determinación de la RLI, ya que aprendieron ustedes con la profesora Alejandra. Ya, entonces vamos a pasar el artículo 14A, que es lo que vamos a ver de manera rápida, lo que ustedes ya vieron con la profesora Alejandra. Vamos a ver 14 de 3 y 14 de 8, que es un sistema especial creado para las pymes. ¿Ya? Y vamos a ver cómo estas pymes deberían determinar su base imponible para pagar su impuesto como empresa. ¿Ya? Eso es un tema que es novedoso con respecto a lo que ustedes vieron en el semestre anterior, y adicionalmente vamos a colgarle a esto una cosa que, ojo, no va a ser solo a ustedes, sino que nos pasó a nosotros, contadores, auditores viejos y con mucha experiencia en el área de los impuestos, ya, que es el famoso capital propio tributario, ya. Vamos a asociar determinación de base imponible impuesto primera a capital propio tributario. Entonces, eso todo lo vamos a tratar de ver en la unidad 1. ¿Por qué? ¿Ya? Porque en el fondo la unidad 1 es la base para establecer cuáles son las utilidades que se encuentran retenidas en la empresa, que ya pagaron impuesto primera y que los socios o accionistas pueden retirar. ¿Ya? Entonces, es la base para poder ingresar a la unidad 2, que yo diría que es el plato más fuerte de este curso, ¿ya? El plato más fuerte de este curso es la unidad 2, es la que a mí me gusta mucho, ¿ya? Pero tiene hartas cositas que hay que tenerlas claras, ¿ya? Y que es la determinación de los registros empresariales, ¿ya? Entonces, vamos a ver en la unidad 2, determinación de registros empresariales, y vamos a entender cuál es el concepto que hay detrás de esto. El concepto que hay detrás de la determinación de los registros empresariales es que nosotros seamos capaces, ¿ya?, de determinar las utilidades que se han quedado en la empresa y que los socios no han retirado, y por lo tanto, si no las han retirado, están pendientes de tributación, y poder decir cuál es la tributación final que afecta a estos retiros cuando los socios se llevan estas platitas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver el impuesto de primera con el impuesto final? Mucho, ¿ya? Acuérdense que ustedes el año pasado le hablaron de regímenes integrados o semi-integrados y semi-integrados. Les hablaron de eso. Básicamente porque hasta el año 2014 ya el sistema tributario chileno fue 100% integrado. ¿En dónde existía la integración? La integración existía entre la empresa y el socio de la empresa. ¿Y por qué existía esta integración? Porque la norma tributaria hasta el 2014 decía que todos los contribuyentes que fueran socios de empresa iban a tributar por las utilidades que retiraban de la empresa, o sea, se tenía que dar la condición de retiro, ¿ya? Para, iban a tributar recién cuando hicieran el retiro, por lo tanto, se podía generar una postergación entre el pago del impuesto de primera y el momento en el cual el socio hacía el retiro, ¿ya? Entonces, en ese escenario, ¿ya?,
se habla de integración porque la empresa venía determinada, por ejemplo, su base imponible de impuesto de primera categoría, ella decía, oye, mi base imponible es positiva, ¿ya? Entonces pagaba el impuesto de primera categoría, el socio hacía o no hacía retiro, pero la situación o el hecho de hacer el retiro le generaba la tributación con impuesto final al socio, y el socio decía, ok, yo tengo que pagar el impuesto global complementario y, por ejemplo, estoy en el tramo más alto, en ese entonces un 35%, pero el legislador le decía sí, pero no me pagues el 35%, porque la empresa pagó el 25%, por lo tanto, date de crédito para que paguen menos impuestos el 100% del impuesto de primera categoría que había pagado la empresa. Entonces, se producía ahí la integración de los impuestos. ¿Ya? Entonces, por eso es bien importante entender estos conceptos que amarran el impuesto de primera categoría con el impuesto de los socios de las empresas o de los accionistas de las empresas. ¿Ya? Y cuando hablamos de un régimen semi-integrado, que ojo, estuvo vigente ya a partir del año 2016 en un antiguo régimen 14A, y hoy día continúa estando vigente, perdón, un antiguo régimen 14B, y hoy continúa estando vigente en un régimen 14 letra A nuevo, modificado, ¿ya? El régimen me queda semi-integrado. ¿Y por qué me queda semi-integrado? Porque el legislador dijo ahora, mire, yo lo voy a dejar en el fondo que el socio o el accionista de la empresa tributen cuando efectivamente se lleven la plata, ¿ya? Pero aquí, entre que la empresa paga el impuesto de primera categoría, genera la utilidad, y que el socio retire, pueden pasar años, por lo tanto no le voy a dar el 100% del crédito, y simple y llanamente me dan un 65% como crédito de impuesto de primera categoría ya pagado, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que hay que ir amarrando cuando a mí me están hablando de un régimen general, que es para hoy día, a partir del 1 de enero del 2020, que es solo para las empresas que vendan más de 100.000 UF, ¿ya? Que se entienden ya grandes empresas. Entonces, todas esas empresas van a estar en el 14 letra A y van a estar tributando en un régimen de renta efectiva con contabilidad completa, y van a tener que determinar la renta líquida imponible de acuerdo a lo que aprendieron ustedes con la profesora Alejandra, ¿ya? Entonces vamos a tener ese mundo, ¿ya? Y vamos a tener además un segundo mundo que creó la ley 21210, ¿ya? Que es para los contribuyentes que están en el artículo 14, letra D, que en el fondo son los contribuyentes que venden menos de 75.000 UF, ¿ya? Y esos contribuyentes, en el fondo, van a poder determinar su base imponible en base a o van a tener que determinar su base imponible, porque no es obligatorio, en base a los ingresos menos los egresos, ¿ya? Entonces, la forma de determinar la base de ese tipo de contribuyente también la vamos a ver, ¿ya? Y vamos a ver si ellos tienen una tributación en el fondo totalmente integrada o parcialmente integrada, ¿ya? Eso es muy importante determinarlo. ¿Por qué sigue siendo importante saber o repasar la determinación de la renta líquida imponible? ¿Alguien se acuerda por qué la profesora Alejandra les dijo que teníamos que hacer renta líquida imponible? ¿Por qué tenemos que hacer determinación de base imponible impuesto de primera categoría?
¿Por qué no tomamos la utilidad del balance y la multiplicamos por el 27% y decimos aquí está el impuesto? Vamos, ¿quién se atreve? Parece que era, profe, porque habían gastos que no eran aceptados tributariamente, pues. Entonces eso aumentaría la utilidad y por ende la tributación final. Ya, sí, súper buena respuesta, porque tenemos gastos que la norma financiera los acepta como tales, ya, pero la norma contable no los acepta. ¿Ya? Y ahí estamos hablando del artículo 31 de la ley de la renta. La norma tributaria, por ejemplo, me dice que no va a ser aceptado nunca ya los gastos de automóviles, station wagon y similares. Por lo tanto, no me van a aceptar la depreciación y yo podría tener activados autos que usan los gerentes para ir a reuniones. ¿Ya? Podría además tener gastos de automóviles por la mantención, por combustibles, etcétera. ¿Ya? Y nuevamente la ley me dice, no, son gastos de automóviles, así que no son necesarios para producir la renta, por lo tanto, no los voy a aceptar como gasto, pero yo no puedo reversar la contabilidad, entonces me dicen, ajuste en esta determinación de renta líquida imponible, que es un registro paralelo que yo llevo a la contabilidad. La ley me dice, yo no te acepto las multas. Y yo no te acepto las multas porque de alguna manera la invitación es a que no seamos negligentes. Entonces, me dice, si tú tienes una multa, bueno, reconócela como gasto en tu estado financiero, pero tributariamente me lo vas a agregar, porque yo no te lo acepto como gasto. La ley me dice que no me acepta como gasto el impuesto a la renta o los impuestos de esta ley. ¿Y cuál es esta ley? Todos los impuestos que tengan que ver con la ley de la renta, como el impuesto de primera categoría, el impuesto único del artículo 21, algún impuesto sustitutivo de estos creados para pagar el impuesto, por ejemplo, por los saldos de food, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos un montón de gastos que no son aceptados. Las estimaciones de algo no son aceptadas. ¿Ya? Por lo tanto, en general, lo que tenemos es que si yo tengo provisiones, las provisiones no van a ser aceptadas como gasto. Tenemos diferencias de valorización en los ingresos, tenemos diferencias en el costo, ¿ya? El costo, yo como empresa puedo ser una empresa, una fábrica y puedo estar usando el método LIFO o cualquier cosa, y el legislador me dice, no, yo te acepto el FIFO, en el artículo 30 lo señala, o el precio promedio ponderado, ¿ya? Podríamos tener una empresa que está bajo norma IFRS. ¿Qué significa que esté bajo norma IFRS esa empresa? ¿Qué significa que esa empresa esté bajo norma IFRS? Vamos aquí. Que tiene que llevar contabilidad completa. Que debe llevar contabilidad completa. ¿Y qué más, Daniel? Era algo más. Deja ¿Algo, acordarme. algo más que la ley de la renta me dice, no, yo no he eliminado eso. ¿Qué más será? Y es cuando tiene que llevar el registro del RAI, el REX y el SAC. Esas cosas. Ya, pero si yo, vámonos a la norma financiera. Tú me dijiste tengo que llevar, si yo soy IFRS, tengo que llevar contabilidad completa. Perfecto, la compré. Ya, pero hay algo más súper importante en IFRS. A mí me han dicho los profesores de acá y los defienden que ustedes son lo más capo que existe en la Tierra en norma IFRS. Vamos, tenemos alguno de los compañeros ahí salidos de colegio comercial de contador. Yo salí de comercial. Ya, Daniel, ¿y qué te enseñaron en comercial? Que te enseñaron que tú tenías que corregir monetariamente, ¿no? Ay, sí. ¿Ya? Y la norma IFRS no corrige monetariamente. Me dice, no, tú vas a valorizar los activos.
Y si un activo, por ejemplo, tú dices, tengo un bien raíz y yo lo quiero revalorizar, ese bien raíz, y quiero ponerlo a valor de mercado, por mucho que yo lo haya comprado a 100 pesos, si el vecino de al lado, que tiene las mismas características que yo, tiene el mismo tipo de construcción que yo, vale 10.000, entonces yo voy a valorizar los activos, no por el IPC, sino que lo voy a mandar a tasar, y por lo tanto el valor del activo y el valor sobre el cual yo deprecio cambia. ¿Ya? Entonces, la norma tributaria me dice, no, yo lo siento en el alma, pero yo sigo con que el valor de los activos que yo tengo ya es el costo, o sea, lo que yo pagué, más corrección monetaria. No tengo otra alternativa. Costo más corrección monetaria, ¿ya? Y en ese evento, nuevamente, tengo activos que son distintos a los activos tributarios y por lo tanto, mi capital propio, ¿ya? ¿Cuál es el capital propio? ¿Cuál es el capital propio? ¿Cuál es el capital propio? El capital propio es lo que yo tengo realmente. Dentro de eso está el capital que yo aporté, más todas las utilidades que no he retirado, o menos las pérdidas que he hecho durante distintos ejercicios. Eso es el capital propio. ¿Ya? Entonces, aquí pasa algo bien especial. Si yo tengo ajuste a la renta líquida, lo más probable es que mi capital propio financiero, activo menos pasivo, sea distinto al capital propio tributario. Y eso nosotros lo vamos a tener que ver porque es el enganche para pasarnos también a la unidad 2. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo de activo distinto financieramente que tributariamente? ¿Qué pasa con el activo fijo? ¿Qué puedo hacer tributariamente con el activo fijo? ¿Qué podemos hacer tributariamente con el activo fijo? ¿Depreciarlo? Depreciarlo. Pero financieramente también lo podemos depreciar. ¿Ya? Pero tributariamente yo lo puedo acelerar. ¿Ya? Acelerar, incluso aplicar una nueva depreciación que se llama depreciación instantánea. Eso quiere decir que llevo el bien ya a gasto en el mismo periodo. ¿Ya? Entonces, en ese escenario, ya es importante tener bien claro, ya, que si yo deprecio de manera acelerada, ¿qué significa depreciar de manera acelerada un bien? Esto lo vieron, estoy segura que lo vieron. ¿Qué significa depreciar aceleradamente un bien para efectos tributarios? Es acortar la vida útil del bien Es que se está acortar, depreciando. es acortar la vida útil del bien, ya, y acortarla ¿a cuánto? Acortarla a un tercio. Entonces, si yo tengo un bien, por ejemplo, un bien X, que vale 10 años, que está la depreciación normal que yo hago en la contabilidad es a 10 años, ya, si yo tengo ese bien a 10 años, eso implica que tributariamente yo lo voy a tener a un tercio, a 3 años. ¿Ya? Y por lo tanto, la depreciación del bien en la renta líquida imponible
voy a tener que agregar la depreciación financiera, porque yo lo estoy haciendo en un año, y voy a tener que deducir la depreciación tributaria, que es en 3 años. Y por lo tanto, mi activo tributario vale mucho menos que el activo financiero, porque el activo financiero vale el valor de compra menos 1/10, ¿ya? Y el activo tributario vale el valor de compra más la corrección monetaria menos 1/3. ¿Se entiende? Por lo tanto, el valor del activo fijo es menor, y al ser menor el valor del activo fijo, el capital propio tributario es distinto del financiero. ¿Ya? ¿Y cuál es el concepto que yo inscribí hace poquito de capital propio? Yo dije, señores, el capital propio no es ni más ni menos que lo que yo aporté o lo que los socios aportaron a la empresa, a la cuenta capital, más menos las utilidades o pérdidas del ejercicio, de los distintos ejercicios, porque es acumulado. ¿Ya? Por lo tanto, para efectos tributarios, este capital propio a mí me sirve para determinar registros. Los registros empresariales que vemos en la unidad 2, porque con ellos yo voy a decir, miren, este es mi capital propio, tanto se aportó, por lo tanto, estas son las utilidades retiradas, las utilidades que tiene la empresa y que están aún pendientes de tributación de los socios. ¿Pagaron impuesto primera? Sí, pagaron impuesto primera, pero se encuentran pendientes de tributación de los socios. Ese es el concepto que hay detrás de todo esto, ¿ya? Entonces quiero que de alguna manera lo vayan internalizando. Yo hasta el sílabus lo voy explicando y lo estoy grabando y voy haciendo el amarre de el por qué están las unidades en el formato que están, ¿ya? Entonces, la unidad 2 son registros empresariales, ¿ya? Y vamos a tener, que es bien importante, vamos a tener que ir viendo esto muy de a poquitito, ¿ya? Vamos a hacer un break ya de 15 minutos y volvemos a las 4:30. ¿Les parece? Chicos, chicas, ok. Vamos a hacer un break.